estado aprendiendo sobre la mayordomía en los últimos meses y ahora estamos a punto de comenzar a aprender sobre el servirazgo. El liderazgo basado en el servicio. Pero, ¿cómo se relaciona la mayordomía y este tipo de liderazgo? ¿Cuál es la conexión entre las dos? Bueno, en la Biblia, la mayordomía es el estándar inherente al que Dios llama líderes, ya sea que estemos dirigiendo un país, o una empresa, o ministerio de iglesia, o organización comunitaria, nuestra familia, o nosotros mismos. Contrariamente al entendimiento popular, un líder no es un seguidor. Es decir, lo contrario a un líder no es necesariamente un seguidor, sino un espectador pasivo. Alguien que se espera a que otros asuman la responsabilidad en lugar de dar ellos mismos un paso hacia adelante. En base a esa definición, se podría decir que todo cristiano es un líder. Porque el líder de todo cristiano, Cristo, nos cambió y nos está cambiando para cambiar al mundo alrededor de nosotros. Los líderes no esperan que alguien les diga qué es lo que ellos o ellas tienen que hacer. No. Los líderes cristianos toman la iniciativa y la responsabilidad de ser mayordomos fieles en el reino de Dios, en la vida pública y privada. Y un espectador pasivo, según los estándares bíblicos, no es un buen administrador en el reino. En la Primera Guerra Mundial, un soldado murió dando lo mejor de sí. En el discurso primero inaugural del presidente Ronald Reagan, allá en el año 1981, él hizo referencia a una simple lápida de cementerio. Allí en el cementerio, el memorial cementerio de Arlington. Usted lo conoce, yo lo conozco. Quizás no hemos ido físicamente, pero quizás hemos visto en películas o en portarretratos o en el periódico. Y él dijo lo siguiente, el presidente Reagan, haciendo referencia a este cementerio: bajo una lápida como estas descansa un joven, Martín Treptow, quien dejó su trabajo en su pequeño pueblito, una barbería, en 1917, y se fue a Francia con la famosa división arcoíris del ejército de las Fuerzas Armadas, allá a enfrentar en el frente del oeste contra las fuerzas alemanas. Él fue matado en acción, tratando de llevar un mensaje entre batallones bajo una fuerte bombardeo de artillería. A nosotros, dice el presidente Reagan, se nos dice que en su cuerpo se encontró un pequeño diario. Y en una de esas páginas sangrientas de ese diario decía: mi juramento. Y debajo de estas palabras, mi juramento, él escribió lo siguiente: América debe ganar esta guerra. Por lo tanto, yo trabajaré, yo salvaré, yo sacrificaré, yo perseveraré y yo pelearé gozosamente y hacer todo lo que está en mi capacidad
como si todo el conflicto dependiese de mí. Esta lucha que nosotros tenemos hoy en día de ser buenos mayordomos cristianos, quizás no requiera el mismo tipo de sacrificio que el soldado Martín Trepto, ni como muchos otros hermanos y hermanas en Cristo alrededor del mundo que son llamados a dar su vida por el Evangelio. Este llamado de hacer discípulos de Jesús, sin embargo, requiere nuestro mejor esfuerzo, nuestra disposición a sacrificarnos a nosotros mismos para seguir las pisadas del gran siervo. Así que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos y seremos buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Cristo debe ganar esta guerra. Por lo tanto, tú debes trabajar, debes salvar, debes sacrificar, debes perseverar, debes luchar gozosamente y hacer todo lo que está en tu capacidad, como si toda la lucha dependiese de ti o de mí. Esta es la mente de un buen mayordomo. Esta fue la mente de Cristo durante su tiempo con nosotros aquí en la tierra. Porque en la lucha de la batalla, en el calor de las batallas de la vida diaria, yo puedo fácilmente perder la mirada de la misión. Yo puedo crecer en desánimo por causa de lo que sucede alrededor de mí. Yo puedo olvidarme de los objetivos más importantes que me son encomendados a mí. Y el remedio entonces es que yo necesito recordarme a mí mismo y ser recordado de la misión y el juramento de la misión que me ha sido encomendado. Eso es lo que veremos esta mañana en nuestro texto de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Nuestro pastor principal, el pastor Swindoll, titula esta sección de las Escrituras en su comentario como órdenes de marcha para soldados de la cruz. Escuche atentamente lo que él dice. Pedro tenía poco interés en discusiones teóricas. La verdad debe ser vivida, no simplemente hablada y luego ignorada. Si hay una lucha que vale la pena pelear, pelea. No entres en argumentos filosóficos. Si la urgencia requiere acción, el hombre entonces se arremangaba las mangas y empezaba a trabajar, a escarbar, a hacer lo que era necesario. Cuando Pedro tomó su pluma para escribir esta epístola, esta carta a santos, a cristianos, a hermanos y hermanas que estaban sufriendo por toda Asia Menor, él no trató de darles por aquí y por allá. No, él se fue al grano, al punto. Él enfatizó lo básico. La urgencia lleva a la simpleza. La urgencia lleva a la simpleza.
Y en medio de toda esta discusión de cómo enfrentar el sufrimiento con esperanza en Cristo, Pedro no pudo evadir los efectos prácticos de vivir una vida a la luz del retorno de Cristo. Él no se quedó trabado en especular de los cómo, de los cuándos, de los dóndes de los últimos tiempos. Pedro se enfocó en una sola pregunta. Así que, ¿qué voy a hacer? Y él contesta a esta pregunta al grano en el capítulo 4, versículos 7 al 11 de su primera epístola. Y en esos primeros 5 versículos, dice el pastor Swindoll, encontramos 4 mandatos, 4 mandamientos urgentes que todo cristiano debe de obedecer, seguidos por una simple meta que es recordar. Si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, nosotros entonces conoceremos y seremos un buen mayordomo, fijando la vista al final de nuestra encomienda. Esa es la idea principal de esta mañana del sermón. Un buen mayordomo fija la vista al final de su encomienda. Y en el aquí y ahora de su vida, el mayordomo sirve con urgencia y simpleza, porque el tiempo es el límite de la oportunidad. Un buen mayordomo fija la vista al final de su encomienda, porque en el aquí y el ahora de su vida, el mayordomo sirve con urgencia y simpleza, porque el tiempo es el límite de la oportunidad. Cuando sabemos que el tiempo es corto, sabemos que el tiempo requiere una acción inmediata. No tenemos tiempo que perder. Cada vez que nuestro reloj marca y dice ahora, no siempre tendremos las oportunidades que tenemos, porque el tiempo es limitado. Mire, no somos salvos por largas horas de oración o por años de ayudar a otros o por administrar bien nuestro tiempo en general. No, somos salvos por la gracia a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pero en la vida de aquellos que parecen comprender esto mejor, el tiempo generalmente se trata con gran cuidado y pasión. Se ve como una primera oportunidad para buscar el rostro de Dios y una última oportunidad para predicar su amor a los que perecen. Vive en luz a su regreso. Vive en luz a su regreso. Hoy, en un buen mayordomo que sirve en los últimos tiempos, estaremos observando, interpretando y aplicando el texto bíblico de la epístola general o universal del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y allí descubriremos 4 mandamientos urgentes que obedecer, seguidos por una simple meta que recordar. Y encontraremos en el texto bíblico 4 cosas. Si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos ser de buen juicio y tener un espíritu sobrio. Si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos ser fervientes en el amor. Si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos ser hospitalarios sin quejarnos. Si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos servir los unos a los otros con nuestros dones. Así que abra su Biblia conmigo esta mañana, ya sea en una copia física de la escritura o en su dispositivo electrónico. Allí primero al capítulo 25, para aquellos que se me adelantaron.
al Evangelio según Mateo. Y luego leeremos del versículo 19 al 21 del capítulo 25 de Mateo y nos moveremos después a Primera de Pedro. Estaré leyendo yo de la Nueva Versión Internacional, pero le invito a que usted me siga en cualquier traducción que usted tenga disponible a usted. El Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículos 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que entra y ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar las mismas palabras de Jesús. ¿Querrá usted escuchar esas mismas palabras? ¿Queremos escuchar esas palabras salir de nuestro maestro? Bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Queremos escuchar esas palabras? Si las queremos escuchar, tenemos entonces que obedecer las exhortaciones prácticas y las advertencias prudentes del apóstol Pedro, de tener una perspectiva balanceada de los últimos tiempos. El fin vendrá cuando menos lo esperemos. Así que si aprendemos a vivir con el fin en vista, ese será el mejor remedio que usted y yo podemos tomar para el mañana. Déjeme le recuerdo, somos salvos por gracia a través de la fe. Pero si seguimos leyendo el versículo 9 del capítulo 2 de Efesios, nos dice que somos salvos para buenas obras. Jesús habló de hacer tesoros en el cielo, allá en Mateo 6, versículo 20. Y en esta parábola que acabamos de leer, esta porción de la parábola de los 3 siervos, nos da una pista de que hay varios galardones para aquellos siervos quienes sirven fielmente en este mundo a Jesús. El escuchar estas palabras, bien hecho, mi buen siervo fiel, de Jesús, primero usted tiene que asegurarse que ha sido justificado, que ha sido justificado por la fe en Él. Si usted no ha creído en Jesús, no ha sido justificado. Y si no ha sido justificado por la fe, entonces usted nunca va a escuchar estas palabras de la boca de Jesús. Usted tiene primero que poner su confianza en Jesús como Salvador. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego reconocer que Jesús no solamente es su Salvador, pero también su Señor. Y es ahí donde entra, donde usted y yo debemos vivir a la luz de su regreso.
si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos ser de buen juicio y tener un espíritu sobrio. Mire conmigo ahora sí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vamos a ver el primer mandato, el primer mandamiento a obedecer con la meta simple de glorificar a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mire conmigo lo que dice la palabra de Dios. El fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Cuando sabemos que el tiempo es corto, otros dos principios que muchas veces somos negligentes a poner atención, de repente entran en quinta y en sexta. La urgencia y la simpleza. Si no, vamos a hacer un ejercicio. Cuando viene a visitarnos la suegra, vámonos. Todos esos detalles, simple, sencillo. Quizás se recuerde cuando usted era pequeño y su mamá iba al mercado o al mercadito y decía: mi hijo, lave los trastes o hágame esto. Y se iba mamá. Y nosotros bien campante, ¿verdad? Hacíamos lo que no podíamos hacer cuando ella no estaba ahí. Y estábamos ahí con el reloj. Mamá, ¿cuándo vas a regresar? Y ya en la última hora, vámonos, ahora sí. La urgencia nos llevaba a la simpleza. Estos principios entran a toda velocidad, urgencia y simpleza, porque cuando las personas descubren que no tienen, otro ejemplo de esto, que cuando las personas descubren que no tienen mucho tiempo para vivir, les dan un diagnóstico corto de vida, sus relaciones con seres queridos toman prioridad de la noche a la mañana. Sus agendas y horarios de la noche a la mañana se convierten muy simples. O piense cuando escucha de un huracán o un tornado o un coronavirus que es eminente. La gente no saca sus juegos de mesa, no se va de viajes de crucero. No, corren a refugiarse, corren a comprar víveres, en lugar de pasárselas muy frescos, como si nada está pasando. Agarran lo esencial y buscan refugio inmediatamente. Estando cortos de tiempo, requiere de urgencia y de simpleza. La Escritura trata a los últimos tiempos de la misma manera. Vez tras vez, nuevamente nos recuerda la Escritura que el tiempo es corto y que el fin está cerca. Mire, usted y yo no sabemos cuándo Jesús va a regresar. No hay nadie que pueda ponerle una hora y una fecha específica. Pero lo que sí podemos cerciorarnos es que cada día que pasa, cada hora que pasa, es una hora y un día más cerca al retorno de nuestro Señor. De eso podemos estar seguros. Y eso demanda urgencia, simpleza. Comenzando en el versículo 7, vemos cómo Pedro se mueve en su escritura hacia los últimos tiempos. Esta urgencia y esta simpleza que conlleva los últimos tiempos. Y este pasaje comienza con una frase algo peculiar. Comienza diciendo: el fin del mundo se acerca. Puede escuchar ahí todas las alarmas, ¿verdad? O todo bullicio, ¿verdad? Para dar este anuncio que agarra nuestra atención. Y digo algo perturbador o de incógnita, porque de acuerdo cuando Pedro escribió esto,
ya pasaron al menos 2000 años que Él dice que el fin del mundo se acerca. Y dentro de lo que mi humilde opinión es, no ha sucedido todavía. ¿Acaso Pedro estaba equivocado? No. La clave para entender el lenguaje de Pedro viene del entender la doctrina cristiana, que es la eminencia. Que Jesús está eminentemente cerca para retornar. La frase del griego traducida cerca, el verbo enguizo, de esta línea que abre esta perícope, esta sección del pasaje, es la siguiente: la meta de todas las cosas está cerca, se ha acercado. Pedro de alguna manera pinta el portarretrato que Cristo está a la diestra del Padre, esperando una palabra del trono, decir: ve, ve. Así que cuando la Biblia habla del fin que está cerca o que el fin se aproxima, se refiere a esta repentina, inesperada visita, regreso de Cristo. Que en otras palabras, Cristo pudiese regresar en cualquier momento, en cualquier instante. Y en luz a esta perspectiva de cualquier momento del retorno de Cristo y de los juicios que conllevan el fin, Pedro nos dice que debemos de responder con ciertas acciones específicas. Y usted y yo no podemos ignorar esto. No podemos seguir viviendo nuestra vida ignorando estas advertencias y estas exhortaciones que la palabra de Dios nos da a usted y a mí, amigo, amiga, hermano, hermana. Y el primer mandato está aquí en el versículo 7, que sigue un importante por. En luz al regreso eminente de Cristo, usen buen juicio y tengan un espíritu calmado de oración. Tengan un espíritu sobrio. Tengan o sean de buen juicio. Lo que esto significa es que usted no entre en pánico, o como buenos tejanos, no se panique. No entre en pánico cuando un desastre natural golpee, o cuando un oficial gubernamental es elegido que a usted no le gusta, o que el noticiero de las noches parecen que todo el mundo lo está viendo por causa de todas las noticias malas que nos están dando. No se preocupe, no pierda el sueño, no salte de un edificio. Espero que no haga eso. Eso también significa: no renuncie a su trabajo, porque Jesús pudiese regresar hoy en día. No dejes de hacer lo importante. Lo que esto significa es, en lugar, mantén tu nariz pegada al renglón. Continúa trabajando con un sentido de propósito continuo, de urgencia. Usted y yo debiésemos de vivir como si Cristo viniese hoy mismo, pero planear por la posibilidad que pudiese venir a Él más allá de nuestra propia vida terrenal. Si vivimos de esta manera, créame, usted va a estar bien. Yo y yo vamos a estar bien. Seremos buenos mayordomos. ¿Por qué? Porque viviremos con el fin en vista. Eso es razonable. Esa es una perspectiva balanceada de la vida. El no saber la hora que Jesús regrese. Somos diligentes, al pie del cañón.
Esto me recuerda el gran dicho de la guerra revolucionaria. Soy fanático de libros biográficos de guerra. Y uno de estos soldados, ¿verdad? Que realmente no eran soldados, los primeros soldados norteamericanos eran simplemente ciudadanos ordinarios que querían proteger a su familia y querían darle un bienestar a su familia. Y esos hombres decían: confía en Dios, hombre, confía en Dios, pero mantén tu pólvora seca. Confía en Dios, pero mantén tu pólvora seca, listo para enfrentar a aquellos soldados ingleses. El secreto de mantener este tipo de balance y calma es la oración. Le doy un secreto, la palabra nos da un secreto. El secreto para mantener la calma y el balance en nuestras vidas es la oración. Porque la oración no se enfoca en usted, sino en Dios y lo que Él está haciendo. Es un recordatorio para nosotros que Dios está en control. Y no yo, y no usted, y no aquel oficial gubernamental tal o aquel líder mundial. Cuando los eventos actuales le confundan, ore. Cuando el mundo parezca que está saliendo fuera de control, ore. La oración afila nuestro sentido de presencia de Dios y lo que Él nos está dirigiendo a hacer. Nos da ese discernimiento de qué es lo que es más importante. Nos da esa esperanza genuina y confianza en Cristo en medio de la confusión. Cuando usted está en pánico, usted no está orando, usted está reaccionando. Y cuando usted está reaccionando, usted no está confiando en Dios, en un Dios soberano, en un Dios que está centrado en el trono. Eso es lo que Pedro nos indica en este primer mandamiento. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Vivamos en luz a su retorno. Y si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos ser fervientes en el amor. Mira conmigo ahí el versículo 8 de la escritura. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. El segundo mandamiento a obedecer con la simplemente meta detrás es glorificar a Dios. Ese segundo mandamiento es, en luz al retorno eminente de Cristo, es de que seamos fervientes en el amor el uno para el otro. Se puede decir: pastor, ¿qué significa ferviente? Mire, viene de la palabra griega ektenes, que significa algo que se mantiene, algo que se queda atorado, que se queda ahí. Y habla de la intensidad y la determinación, como un atleta que está tratando de alcanzar esa meta, que ahí mero lo alcanza, pero tiene que darle, tiene que seguir esforzándose. Le va a doler, pero la meta está ahí, cerca. Tiene que ser intenso esos últimos minutos del partido de fútbol o del maratón que está corriendo. Tiene que seguir, tiene que persistir para perseverar. Habla de esta intensidad, de esta determinación. Pedro se sienta a los pies de Jesús y lo escucha a él describir los últimos tiempos. Allá en Mateo 24, donde Jesús describe que en los últimos tiempos la gente, el amor de la gente se enfriará. Y Pablo le recuerda a Timoteo que en los últimos días la gente será amadoras de sí mismas, no de otros, sino de sí mismas. En un contraste tan drástico, los creyentes son llamados a tener un amor que persiste, un amor ferviente, direccionado el uno al otro. Y note que esto es una aplicación directa a nuestro día. En medio de las injusticias o los persecución o confusión que podamos nosotros experimentar, nada nos ayuda y nos fortalece como creyentes el amor mutuo, el amor que nosotros tenemos como familia de Dios.
Pedro cita Proverbios 10 al decir esta parte que el amor cubre gran cantidad o multitud de pecados. Porque el odio, lo único que produce el odio es más dolor y más preocupación. Pero si usted ama, apaga incendios, apaga fuegos. Inténtelo con su esposa o su esposo. Cuando los dos están prendidos y están ahí justo de agarrarse del chongo, dígale: mi amor, te amo. Te amo. Específicamente, nada apaga más a aquellos no creyentes a Cristo el no mostrar el amor. En lugar de pelear y pelear, amarnos ferventemente. En la luz de su retorno, si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos ser hospitalarios sin quejarnos. El tercer mandamiento de obedecer con la simple meta de glorificar a Dios es que seamos hospitalarios el uno al otro. Pienso que la mayoría de nosotros estamos bien con la idea de hospitalidad mientras nosotros definamos qué es lo que sería hospitalidad. Invitamos, por ejemplo, a gente a nuestras casas si tienen una cita o si vienen en nuestro horario. Pero Pedro está hablando aquí no de ese tipo de hospitalidad. Está aquí hablando del sentido más grande que puede ser el sentido de la palabra. Y lo hace con esta referencia nuevamente en conexión a este amor fervoroso. Que aquellos que nos han hecho mal, aquellos que nos han lastimado, aquellos que podríamos decir que no merecen nuestra hospitalidad. Porque esa es la marca de un discípulo de Jesús. No qué tanta Biblia usted conoce, no qué tanta teología usted conoce, sino qué tan bien usted ama. Esa es la marca auténtica de un discípulo de Jesucristo. Así que sus vecinos, sus amigos, sus familiares, ¿cómo lo conocen? ¿Porque ama o porque se pelea? Piénselo. Pedro no está pensando aquí que usted seleccione a quienes invitar a su vida y a quienes no. Eso no es lo que está hablando aquí. Por eso es que él añade esta parte, dice, sin quejarnos. Siendo verdaderos hospitalarios puede costar dinero, puede costarnos tiempo y puede ser inconveniente y ciertamente puede ser frustrante. Pero Pedro exhorta a los creyentes a que tengan una actitud positiva hacia la hospitalidad. ¿Por qué? Porque de eso surge ese amor ferviente y esa esperanza en oración que leímos ya en los versículos 7 y 8. Ahora, eso no da licencia para que usted tome ventaja de la hospitalidad de otros. No, está hablando aquí en discernimiento y en amor. Ayudamos a las personas, representamos el carácter de Cristo. Algunos cristianos en el día de Pedro estaban viviendo vidas no balanceadas y enseñando su respuesta a la enseñanza del retorno eminente de Cristo. Ellos pensaron, si Cristo viene pronto, pues ¿para qué trabajar? ¿Para qué preocuparme? Eso es lo que Pedro está escribiendo. ¿Por qué no vender todo y ser una sandijuela del vecino? Pablo específicamente está escribiendo sobre este problema y Pablo escribe también en 2 Tesalonicenses sobre esto, y Pedro aquí de alguna manera también está tratando indirectamente de la hospitalidad sacrificial, que es una contribución para todos los creyentes del cuerpo de Cristo. Y finalmente, si creemos que el tiempo es corto y que Jesús viene pronto, debemos servir los unos a otros con nuestros dones. Ese es el cuarto mandamiento que presenta aquí Pedro. Y final, a la luz del retorno de Cristo,
es de continuar sirviéndonos unos a los otros. El servicio no se trata de usted, sino se trata de los demás. Esa es la esencia del servicio. No para su gloria, no para su beneficio, sino para el beneficio global del cuerpo de Cristo, que al final del día glorificará a Dios. Pedro lo hace muy claro en solo unas pocas palabras, que cada creyente tiene un don espiritual. Quizás muchos de ustedes no lo creen, pero todos ustedes tienen un don espiritual. Tienen un regalo de Dios, literalmente. Él lo da por sentado, que si usted es un creyente, usted tiene un don, usted tiene un regalo. La pregunta es, ¿lo ha descubierto y lo está utilizando en el cuerpo de Cristo? Dios le ha dotado su gracia con un regalo. Y este regalo no es para hacerlo sentir mejor a usted, o por alimentar su ego, o para servir sus propios intereses. No, estos son literalmente inversiones de Dios en usted, en mí. Él ha hecho inversiones en varios miembros, en todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y créame, Él espera un retorno en su inversión. Es por eso que Él es muy explícito en esto. Mire lo que dice el versículo 11. 10 y 11. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a otros. Úsenlos bien. Si tiene una Biblia y una pluma, subráyele ahí. Úsenlos bien, porque la implicación es que podemos usar nuestros dones para mal. Y Pedro es explícito: para servirse los unos a otros. Continúa diciendo, haciendo una pregunta retórica: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviese hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Dios le ha dado un don a usted. En su gracia multiforme, Él le ha regalado de su gracia para poder edificar al cuerpo de Cristo. Este término implica una gran variedad de dones dentro de la comunidad cristiana. Y Pedro aquí no da una lista completa de todos los dones. El apóstol Pablo y otros hermanos dan una lista más completa en otros lugares. Pero lo que Pedro anima aquí a sus oyentes es que usen responsablemente sus dones. Y él da dos ejemplos explícitos: el de hablar en público y el de servir. Y lo que él dice es: hermano, hermana, tú debes de tratar tu don con responsabilidad y honor, descansando en la fuerza de Dios y nunca olvidando que el mensaje que proclamamos es el de Él y no el nuestro. En resumen, esta expectativa de esperanza del regreso del Señor nos debe motivar a usar buen juicio, hasta permanecer calmados a través de el espíritu de la oración, de ser fervientes en amar los unos a los otros, de recordar de ser hospitalarios los unos a los otros, de nunca ser negligentes en servir el uno al otro usando nuestros dones espirituales. Y esos 4 mandamientos contestan la pregunta de Pedro: ¿qué es lo que yo debo estar haciendo en luz al retorno de Cristo? Pedro no deja ningún espacio para discutir estas 4 órdenes de marcha para los soldados espirituales. Él es claro, al punto, y nos recuerda nuestra misión final, el propósito por el cual hemos sido llamados, equipados y enviados al mundo: de proclamar al Cristo vivo, muerto y resucitado. Cada ejército tiene un general.
tiene un comandante. Y cada general o cada comandante tiene un objetivo militar que alcanzar. Para nosotros como soldados de la cruz, lo encontramos aquí en el versículo 11. Ser representantes de Dios, como si Dios hablase por nosotros mismos. Eso me recuerda a las palabras de Pablo, que como Dios nos ha confiado a nosotros el ministerio de ¿qué? ¿Qué ministerio nos ha confiado Dios? ¿Qué ministerio? De reconciliación. Termina Pedro diciendo aquí: así que cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Hacemos todas estas cosas, servimos los domingos en la mañana, proclamamos la palabra de Dios, cantamos, dirigimos, enseñamos, amamos, escuchamos, porque somos extranjeros en este mundo. Sobrellevamos el trato injusto de otros, amamos sacrificialmente, para que en todas estas cosas Dios sea glorificado a través de Jesucristo. ¿Cómo es Jesús glorificado? De manera muy simple. Si usted y yo multiplicamos la inversión que Él puso en nosotros. ¿Quiere escuchar las palabras bien hecho, mi buen siervo fiel? Usted tiene que mantener esto en vista. Usted tiene que vivir con el fin en vista. No se deje de llevar por la apatía, por la pereza, por lo que sea. Busque la gloria de Dios en todo esto. Mire, nuestras convicciones guían nuestras decisiones y acciones. Y quizás usted crea, ¿verdad?, que Jesús regresará, pero sus decisiones y acciones no compaginan esto. Por lo tanto, debemos de preguntar: caramba, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo sobre la encomienda que Jesús nos dejó? Y yo añadiría otra pregunta: ¿qué es lo que creemos sobre el retorno de Jesús? Porque me temo que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas como si Jesús nunca regresará. Cuidado, porque nos puede hallar el Señor con las manos en la masa. Las convicciones correctas de la Biblia nos guiarán a vivir como buenos mayordomos de Cristo. Sí, el fin está cerca. Nosotros tenemos que mantener esta verdad siempre en nuestra vista. Pero más que eso, nosotros necesitamos vivir nuestras vidas en luz de su regreso. Eso nos lleva a la urgencia y la simpleza. Pero más que eso, nosotros necesitamos vivir nuestras vidas en luz de su regreso. Solo así podremos escuchar las palabras del capitán celestial: bien hecho, mi buen siervo fiel.